vimos también algunas de las cosas que como creyentes tenemos que hacer ante el ecumenismo y ante lo que enseñan doctrinas que no son bíblicas. Y estuvimos viendo que realmente como creyentes tenemos que buscar la unidad, sí, tenemos que buscar el objetivo por la unidad y tenemos que orar por la unidad entre los cristianos. Y podemos hacerlo de muchas maneras, orando los unos por los otros, teniendo campañas unidas, visitando iglesias, teniendo actividades, o sea, hay muchísimas maneras de fomentar la unidad entre los cristianos. Pero también vimos que era imposible hacer un ecumenismo como se nos está planteando, porque realmente ¿cómo se puede hacer eso? La luz con la mentira, la luz con las tinieblas, cuando vimos que claramente la palabra de Dios nos enseña que Jesús es el que salva, el único que salva. Por lo tanto, no podemos caminar con otra gente que enseña otras cosas, y además no solamente en el sentido de que Jesús es el único que salva, sino todo lo que significa la verdad, todo lo que significa la verdad que encontramos en la Escritura. Y vimos pues algunos versículos que nos hablan de la actitud que tenemos que tener ante este tipo de situaciones. Eso más o menos lo que vimos la semana pasada, y hoy seguramente la semana que viene me gustaría que pudiéramos ver, hemos hecho hasta ahora pues un trazado en la doctrina de Dios, y a partir de ahora me gustaría que pudiéramos ver las maneras en las que Dios se manifiesta. Las maneras en las que Dios se manifiesta. Y Dios se manifiesta de muchas maneras, de muchas formas. Y lo podemos ver claramente. Pero antes de ver cómo Dios se manifiesta, me gustaría que pudiéramos leer en Romanos, capítulo 1, versículo 16 al 20. Romanos, capítulo 1, versículo 16 al 20. Quien no tenga, lo puede leer, por favor. Romanos 1, del 16 al 20. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios, para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque el Evangelio, la justicia de Dios, se revela por fe y para fe. Y como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda injusticia de los hombres, que detienen con injusticia la verdad. ¿Hasta dónde? Hasta el 20. Porque lo que de Dios se conoce, le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder, la deidad de su deidad, y se hace claramente visible desde la creación del mundo, siendo entendida por medio de las cosas hechas, de modo que no tiene excusa. Muy bien. Fijaros que estamos hablando de la revelación de Dios, y durante algunas semanas dedicaremos el tema a este tema, la revelación de Dios. Pero fijaros que es curioso, porque en este texto nos dice que Dios se revela de dos maneras aquí. En el versículo 17 dice: porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe. La justicia de Dios nos dice que se revela en el Evangelio. Y después, en el versículo siguiente, el versículo 18, dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo. Cuando tú ves la palabra de Dios, cuando tú lees la Escritura, tú ves, por una parte, que Dios, dice el versículo 17, revela su justicia, y por otra parte ves también cómo Dios revela la ira, su ira. El Evangelio revela por una parte la justicia de Dios, pero también el Evangelio revela por otra parte la ira de Dios. De alguna forma, de alguna manera, alguien puede pensar: estos son términos contradictorios, estos no pueden encajar uno con el otro, o Dios es justo o Dios está lleno de ira. Pero las dos cosas, pregunto, ¿estos son términos contradictorios? ¿Se contradice el uno al otro o no? ¿Qué pensáis? Que no.
Que no hay que dar Dios es justo y demanda que se haga justicia por el pecado y demanda que ¿cuál ha dicho? La ira, ¿no? Como Dios justo, pues alguien tiene que pagar los platos rotos, digamos, por esa ira, porque hemos quebrantado la ley de Dios. Entonces, al ser justo, demanda lo que sabemos, lo que hablamos de la propiciación y de la expiación, demanda un sacrificio, que alguien pague por esa injusticia que hemos cometido. Y entonces, claro, es compatible la ira de Dios con la justicia de Dios. Es que aquí lo que dice es que la ira de Dios se revela contra la impiedad, la injusticia, no contra lo justo y lo bueno, es contra la injusticia y contra toda impiedad y detiene, y los hombres que detienen con la verdad, o sea, los que están en contra de la verdad. Entonces, la ira de Dios no es hacia la justicia, sino hacia la injusticia, hacia lo bueno, no hacia lo bueno, sino hacia lo malo, a los que no están en sus caminos, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces, ahí es donde viene la ira de Dios. Es como cuando Jesús en el templo, cuando se tira la mesa, porque estaban cometiendo allí una injusticia en el templo de Dios, lo que habían hecho en un mercadillo allí. Entonces, eso era una injusticia y era una falta de respeto a lo que aquellos significaban. Y entonces, pues, por eso el Señor se hizo y lo tiró todo. Es interesante porque fíjate que cuando estudiamos los atributos de Dios, dos de las cosas, de los atributos que vamos a estudiar, precisamente es que Dios siempre es justo, y precisamente también una de las cosas que menos se quiere estudiar, pero que la Biblia lo dice, es la ira de Dios. La ira de Dios. Cuando estudiamos al ser de Dios, nos quedaremos cojos y muy cortos. Cuando estudiamos solamente las cosas que nos gustan, humanamente hablando, nos gusta estudiar el amor de Dios, nos gusta estudiar la misericordia de Dios, nos gusta estudiar la bondad de Dios, etcétera, etcétera. Pero a la misma vez hay otros atributos que nos gustan un poquito menos, como por ejemplo la disciplina, la ira, y forma parte también de su deidad, forma parte de quién es Dios. Si quitamos, si no enseñamos, si no vivimos, si no somos conscientes de que la Biblia también nos enseña esa parte maravillosa también de Dios, porque la idea de Dios es maravillosa, y voy a explicar en su momento por qué, nos perdemos realmente en conocer a Dios en su totalidad, dentro de la revelación que Dios nos ha dado, claro, dentro de lo que conocemos en su palabra. Hoy, permitidme solamente daros un pequeño avance de lo que puede ser el día de mañana un estudio sobre la ira de Dios y sobre la justicia de Dios. Pero es verdad, como muy bien ha dicho Antonio, que no son términos contradictorios, mucho menos. Vienen de la misma persona. Esa persona es muy fiable, esa persona es Dios. Y todo lo que Dios hace, todo lo que Dios dice, es producto de su amor, de su justicia, de la disciplina, de la benevolencia, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando hablamos de la justicia de Dios, estamos hablando de que, como he comentado, que la justicia de Dios es un atributo de Él. Es decir, es una cualidad de Él. Mirad lo que dice en Génesis capítulo 18, versículo 25. Génesis capítulo 18, versículo 25. Cuando hablamos del atributo de Dios, uno de los atributos de Dios, una cualidad de Dios, estamos hablando del carácter de Dios. Y el carácter de Dios, entre otras cosas, es inmensamente justo, infinitamente justo. Es decir, Dios siempre es justo, porque su carácter siempre es justo, su persona siempre es justa. Mirad lo que dice en Génesis, como he dicho, versículo 18, capítulo 18, versículo 25. ¿Quién lo tiene, por favor? Lejos de ti el hacer tal que haga morir al justo con el impío y que sea el justo tratado con el impío. Nunca tal haga. El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. Fijaros que aquí está hablando Abraham,
intercediendo por Sodoma, en esa conversación apasionante, maravillosa, en la que tiene con Dios, ¿no? Y uno de los argumentos que Abraham, como si Dios necesitase los argumentos, pero uno de los argumentos que Abraham pone encima de la mesa para no destruir la ciudad de Sodoma es precisamente justicia. Y dice, habrá justo. Y sabéis cómo él va diciendo, si hay 50 justos, tú vas a salvar 45, 30, y va bajando, cada vez va bajando más, ¿no? Porque él piensa, Abraham, claro, él no quiere que sea destruido aquella ciudad y está intercediendo por ello. Y fijaros que hay un momento en que Abraham dice, confiando plenamente en lo que Dios hace, dice, el juez de toda la tierra, es decir, tú, Señor, no ha de hacer lo que es justo. No ha de hacer lo que es justo. Esta es una pregunta muy pertinente, porque muchas veces una de las cosas que nos hablan la gente que no cree en Dios, que nos hablan los ateos, que nos hablan gente que está enfadada con Dios, es precisamente esto: Dios es justo y siempre salen los mismos ejemplos. Si Dios es justo, ¿por qué ese avión se ha caído? Si Dios es justo, ¿por qué Rusia invade Ucrania? Si Dios es justo, ¿por qué un bebé muere? Si Dios es justo, ¿por qué los bebés palestinos mueren o los niños judíos? Si Dios es justo, ¿por qué ha permitido que un árbol caiga encima de algo? Es decir, siempre es lo mismo, siempre son los mismos argumentos. Los ponen de una manera, los ponen de otra, pero siempre son argumentos que parten de la base de que Dios no es justo por algo determinado. Sin embargo, fijaros que lo que dice aquí Abraham es el juez de toda la tierra. Y la pregunta no es una pregunta en el sentido negativo. La pregunta es una pregunta en el sentido positivo, como diciendo, el juez de la tierra no ha de hacer lo que es justo. Y Abraham mismo le va a decir, sí, el Dios de toda la tierra es un Dios justo y siempre hace lo que es justo. Y cuando vamos a la Escritura, encontramos en la totalidad de la palabra de Dios, encontramos cómo se realza una y otra vez esa justicia de Dios. Es decir, cuando hablamos de la justicia de Dios, estamos hablando del carácter de Dios. Estamos hablando de que Dios siempre es justo. No hay ni un momento, ni una décima de segundo, que Dios deje de ser justo. No hay ni un momento en el que el juez de toda la tierra no sea justo, aunque no nos guste el empleo de su justicia, o aunque pensemos que no está haciendo, lo correcto. Dios siempre es justo. Tú y yo no. Pero Dios siempre es justo. Mirad lo que dice en el Salmo 45, versículo 6. Salmo 45, versículo 6. ¿Quién lo tiene? Tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre. Cetro de justicia es el cetro de tu reino. Muy bien, y ahora que está diciendo, el trono de Dios es eterno, para siempre, y el cetro de justicia es el cetro de tu reino. Este mismo versículo lo usa después el autor de Hebreos en el primer capítulo y el segundo capítulo, donde habla de cómo Jesús es mayor que Melquisedec, mayor que Moisés, mayor que los ángeles, etc. Y también en Hebreos, en el capítulo 1, versículo 8, también cita textualmente el autor de Hebreos este versículo. Y nos podríamos, como he dicho antes, ir con una concordancia y podrás mirar todas las veces que aparece la palabra justo, justicia, etcétera, relacionadas con Dios. Por lo tanto, una de las cosas que encontramos de la justicia de Dios es que es un atributo de Dios, es una cualidad de Dios, describe el carácter de Dios, que siempre es justo. En segundo lugar, la justicia de Dios es una actividad divina. ¿Qué es lo que hace un juez? Es una actividad. O sea, yo no sé si Aitana va a estudiar Derecho y después se va a estudiar para ser juez de juez. Lo mismo tenemos aquí. Ella no, porque ya sabemos su trabajo. Pero imaginaros que va... Oye, ¿sabéis que tenemos hermanos en la fe que son jueces? Tenemos hermanos yo conozco a una chica conocida de la Iglesia Bautista que es juez. Tenemos creyentes, hermanos nuestros que son jueces.
Pues ser juez es muy complicado. Si es arbitrar entre dos personas y siempre sale mojado. Es solamente dos personas y sale escaldado tú y está intentando mediar. Pues ser un juez es muy difícil, porque siempre habrá gente a favor y gente que está en contra. Habrá gente que dirá que lo han hecho bien y habrá gente que dirá que lo han hecho mal. Es muy difícil. ¿Qué es lo que hace el juez? Lo que estaba diciendo antes Pepe, ¿no? Impartir justicia. Tú te presentas ante el juez, tú le dices al juez lo que pasa. Normalmente tenemos un abogado defensor, tenemos alguien que no, o si ya es algo muy mal, como un crimen o algo, tenemos la acusación, etc. Pero no, el juez tiene que impartir, es su trabajo. El juez no está para pintar un cuadro, el juez está para distribuir justicia dentro del conocimiento que él pueda tener. Pues Dios, digamos, lo que Dios hace es la justicia, es una actividad de Dios, es su trabajo. Y todo lo que Dios hace, Dios es justicia, es juez, como hemos visto, sí, per se, porque es Dios, siempre es justo. Pero aparte de que es justo, siempre su actividad, su trabajo, siempre es justo. Un ser humano, un abogado, un juez, por muy bien que haga su trabajo, siempre puede, digamos, se puede corromper, alguien le puede comprar. Si hay algún familiar, su trabajo, su veredicto va a ser diferente porque hay alguien de la familia que está implícito, que está implicado, en fin, pero Dios no. Dios, cada vez que emite una sentencia, cada vez que le dice esto, es siempre lo correcto, siempre, porque Dios ve el bien y ve el mal. Y Dios la justicia siempre lo va a hacer en el sentido positivo, siempre va a ser lo mejor, nunca va a ser lo peor, porque siempre va a emanar de su carácter justo. Por lo tanto, si Él tiene un carácter justo, un pensamiento justo, toda su acción, todo su trabajo siempre será justo. Y en tercer lugar, la justicia de Dios hace que nos podamos, que estaba diciendo también Antonio antes, la justicia de Dios hace que nos podamos presentar ante Él, ante el trono del Señor, nos podamos presentar revestidos de justicia por la sangre de Cristo. Mira lo que dice en Filipenses capítulo 3, versículos 8 y 9. Filipenses capítulo 3, versículos 8 y 9. Y lo tengo, lo puedo leer. Filipenses capítulo 3, versículo, 7 al 9. Filipenses 3, del 7 al 9. Pero cuantas cosas eran para mi ganancia, la he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual yo he perdido todo, y lo tengo por basura, para ganar a Cristo. Y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Fíjate lo que está diciendo el apóstol Pablo, fíjate lo que dice en la última parte del versículo 9, la justicia que es de Dios por la fe. La justicia que es de Dios por la fe. Como dice anteriormente, por la fe de Cristo. Hermanos, el apóstol Pablo conoció a Cristo y su vida fue transformada. Su vida cambió. Cuando tú lees este capítulo 3 de Filipenses, estás dándote cuenta de la profunda transformación de Pablo. De cómo esto lo deja todo, no le importa perder absolutamente todo por ganar a Cristo. Ya no es el Saulo hebreo, israelita, el que lo conoce todo, el que tiene un porvenir impresionante, ya no. Él lo considera todo perdido por su encuentro, por el amor a Cristo, por el amor del cual lo ha perdido todo, y él confiesa que ha encontrado a Cristo la justicia que es de Dios por la fe. Por lo tanto, una de las cosas que la justicia de Dios hace también a favor nuestro es que podemos llegar a través de la sangre de Cristo, y esa sangre de Cristo nos cubre y nos hace justo. Pablo lo explica también muy bien en Romanos, en el capítulo 5, versículos 8 y 9. Romanos
5, versículos 8 y 9. ¿Quién lo tiene? Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Muy bien. Aquí se dicen tres cosas muy importantes en estos versículos. Pero finalmente nos habla del amor de Dios. Nos habla de que ese Dios que nos ama murió por nosotros. Nos habla de que estamos justificados por las buenas obras que hacemos. No, perdón. A ver, ¿qué os pido? Estamos justificados. ¿En qué estamos justificados? ¿Por qué estamos justificados? En su sangre, en su sacrificio. Y nos habla de una cosa que tiene que ver mucho con lo que estamos comentando antes de que Dios reveló su ira. Por él seremos salvos de la ira. Por él seremos salvos de la ira. Así que fijaros, hermanos, que una de las cosas que encontramos también cuando hablamos de la justicia de Dios es que por la justicia de Dios, por la sangre de Cristo, nos permite entrar ante su presencia. Somos salvos, tenemos la vida eterna y somos también quitados de la ira de Dios. La ira de Dios no va a venir por encima de nosotros porque esa ira ha desaparecido, porque la ira de Dios ha ido a otro elemento, a otra persona. En este caso ha ido a Cristo en la cruz, muriendo por nosotros. Toda la ira de Dios ha sido depositada en Cristo porque ha llevado Él nuestro pecado. Es decir, Cristo nos ve limpios, blancos, justificados, porque su sangre nos ha limpiado. Así que fijaros que esto es una de las cosas que en su momento, cuando hablemos de la justicia de Dios, lo profundizaremos más. La justicia de Dios es un atributo de Él. Por lo tanto, es una acción. Cada vez que hace algo, dice algo, siempre es justo, siempre. Y además, la justicia de Dios hace que nos podamos presentar ante Él mismo por la sangre derramada de Cristo en la cruz. ¿Tú ibas a decir algo, Pablo? Lo que iba a decir es que cuando dice que somos salvos de la ira, es cuando habla el Señor de que apartará a los judíos, a los que no han sido salvos, a los que no han creído. Y Él es la ira, porque nos ha salvado y nos va a matar la ira de la condenación de la condenación eterna. Dice un autor, John Stott concretamente, haciendo un comentario de este último texto que hemos leído de Romanos, dice: la justicia de Dios es la justa justificación de Dios de los injustos. Su modo justo de pronunciar justos a los injustos, en el que demuestra su justicia y al mismo tiempo nos concede su justicia. Lo ha hecho por medio de Cristo el justo, aquel que murió por los injustos. Por lo tanto, hermano, Dios ha revelado. Parece un trabalenguas lo que digo, ¿verdad? Yo cuando lo estaba leyendo digo, no sé el traductor cómo lo ha hecho, pero parece un trabalenguas. Pero bueno, lo que dice es importante. Fijaros que lo que Dios ha revelado, hemos visto que Dios se revela en su justicia. Y después Dios habla también de la revelación de la ira de Dios. Dios revela en el Evangelio la justicia de Dios y Dios revela también en el Evangelio la ira de Dios. La ira de Dios, hermanos, una cosa que tenemos también que entender es que tiene que ver la ira de Dios, como bien decía Conchi antes, la ira de Dios tiene que ver con su justicia. Con su justicia. Imaginaos vosotros a un padre, a una madre, que su hijo va todos los días a su casa con drogas, y se está muriendo todos los días porque está todos los días consumiendo drogas. Y ahora el padre o la madre, cuando llega a su casa, le ponen en el sofá, le hace la tortilla española, le dice qué bonito es, hijo mío, y le dice que no pasa nada. No es normal. Un padre que le da dinero para que compre. O le da dinero para que compre. Toma, hijo mío, para que siga comprando. Efectivamente. Eso no es normal, porque esa madre o ese padre que está viendo el deterioro de su hijo y está viendo cómo su hijo se está muriendo, debería tener ira, debería estar enfadado.
debía estar enfadado, porque el amor produce eso, el amor produce ira, y la ira bien entendida, el amor produce decir, ¿dónde vas? ¿Dónde estás comprando? ¿Quién te lo vende? Y ahí para que te lo quite, porque lo que tú quieres es proteger a tu hijo, o a tu padre, o a tu hermano, lo que no quieres es que sigas en ese camino en el que va a morir. Entonces, la ira de Dios siempre va contra el pecado, porque el pecado es lo que nos deteriora a nosotros, es lo que nos mata a nosotros, es lo que nos separa de Dios. Por lo tanto, cuando Dios se aira, cuando Dios se enfada, eso tiene que ver con su justicia, tiene que ver con su justicia, tiene que ver con su amor, tiene que ver con su bondad, siempre. La ira de Dios, hermano, siempre es bueno, aunque nos parezca lo contrario, en momentos puntuales. La ira de Dios siempre es buena. Basta con que tú leas la palabra de Dios y tú pongas en una hoja, en un peso, tú pongas la ira de Dios, la escritura nos dice que la ira de Dios es esto, y tú pongas tu propia vida, mi ira, mi enfado, mi explosión, mi descontrol del temperamento, mi gritería. ¿Es lo mismo la ira de Dios que la ira de un ser humano? Porque a veces lo nivelamos. A veces como yo me enfado, digo, si yo me enfado de esta forma, como tiene que ser el enfado de Dios. Y como siempre de alguna forma, como seres humanos, lo relacionamos también con Dios y lo ponemos a nuestra misma altura, pues decimos, la ira de Dios es más o menos como la ira del ser humano. ¿Es la ira de Dios igual que el ser humano? ¿Es la ira de Dios igual que el hombre o la mujer? No, porque la ira de Dios es una ira santa. Y además lo hace desde el amor, que Dios es amor. ¿Os estáis enterando? Y Él lo hace también por el bienestar nuestro. Cuando la ira nuestra, casi siempre, y cuando más nos iramos es porque nos afecta a nosotros mismos. Queremos defendernos, queremos Hacer daño. hacer daño a la otra persona porque me estás dando por yo a ti. Entonces yo creo que es totalmente distinto la ira de Dios a la ira nuestra. Pero que Dios no... que hay que temerle a la ira de Dios. Porque el mismo David dice que prefería caer Que los hombres. que los hombres, ¿no? Aún a pesar de eso, la ira del hombre es con maldad. Sin embargo, la ira de Dios es con justicia. ¿Aníbal? Lo ha expresado muy bien. La ira de Dios es para enseñarte, La ira de Dios, que es para enseñar al hombre, para enseñarlo. todo lo que Dios es, enseñarlo. Todo lo que Dios es el ejemplo que debemos cultivar, efectivamente. En ese sentido, nos enseña, dentro de nuestro pecado, nos enseña a intentar... La gente ve que va malamente por ese camino. Eso es. Así que fijaros que encontramos que si Dios es justo, es que se opone a toda injusticia y a toda por definición. Si la ira de Dios siempre es buena y justa, no es como la nuestra. Y también vemos que la ira de Dios se manifiesta contra el mal, antes lo estaba diciendo alguien, se manifiesta contra el mal y los que hacen el mal. La ira de Dios no se va a manifestar contra alguien que hace el bien. La ira de Dios no se va a manifestar contra alguien que es manso. La ira de Dios no se va a manifestar contra alguien que intenta vivir en justicia delante de Dios. La ira de Dios siempre se va a manifestar contra el mal y contra los malos. Eso es lo que va a hacer la ira de Dios, manifestarse. ¿Por qué? Porque a Dios le duele el ser humano, porque lo ha creado Él. Y la maldad hace daño. Por lo tanto, una de las cosas que encontramos es que la ley de Dios se manifiesta contra el mal y contra los que hacen el mal. Pero fijaos, hermanos, que en este capítulo que hemos leído y entrando en el tema de la revelación, me ha parecido interesante, antes de entrar en cómo Dios se revela, me ha parecido interesante que veamos en este contexto cómo Dios revela su justicia y cómo Dios revela su amor, su ira. Pero fijaros que ahora nos dice lo que el versículo 19, porque lo que de Dios se conoce es el manifiesto,
pues Dios se lo manifestó. Y fíjate, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. En este versículo, ¿cómo se está manifestando Dios? ¿Cómo se manifiesta Dios en este texto? Al ser humano. A través de la creación. Esto es importante. Dios se manifiesta al ser humano. Hay gente que dice, no, Dios no se manifiesta al ser humano. Y si se manifiesta, ¿cómo lo hace? Pero una de las cosas que vemos en la Escritura es que Dios se manifiesta a través de lo creado, de la creación. Perfecto. Es que con esto de la creación y su eterno, otra de las características de Dios es que es eterno, no tiene ni principio ni fin, ¿no? Y nos damos cuenta de que su creación, desde que Él hace así con la masa de barro que pone ahí al mundo y al universo, ¿cuántos millones de años tiene eso? Sin embargo, Él lo está moldeando al momento. O sea que su longevidad, por llamarlo de alguna manera, está ahí. Y también vemos que a lo largo de los miles y miles de años, Él va transformando esa creación que es Él. ¿Cómo se manifiesta Dios al ser humano? Pues una de las maneras en que Dios se manifiesta al ser humano es la creación. La creación. Hay un libro maravilloso que nos habla de lo que es el pensar de Dios en cuanto a eso. Y alguien puede decir qué libro es, pues te lo voy a decir. La Biblia nos habla mucho acerca de ese libro, hemos leído un texto sobre eso, pero nos habla mucho de ese libro maravilloso que encontramos entre ellos en algún versículo, lo encontramos en el Salmo 19, versículo 1 al 6. Salmo 19, versículo 1 al 6. ¿Quién lo tiene? Salmo 19, del 1 al 6. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabra, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos puso tabernáculo para el sol y éste, como esposo que sale de su tálamo, se alegra cual gigante para correr el camino. De un extremo de los cielos es su salida y su curso hasta el término de ellos, y nada hay que se esconda de su calor. Muy bien. Fijaros que lo podéis leer tranquilamente en casa, no hace falta leerlo ahora, pero si leéis los versículos 7 al 10, nos está hablando de un libro, que es el libro de la Biblia, el libro de la palabra de Dios. Aquí se nos describe perfectamente lo que es la Escritura. Y en este versículo que acaba de leer Conchi, en este versículo nos habla de otro libro, que es el libro de la creación. El libro de la creación. O sea, Pablo está diciendo, Dios se ha manifestado a través de la creación. Aquí David nos está diciendo que los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos y después lo desarrolla también. La palabra de Dios, hermanos y hermanas, nos enseña que Dios se manifiesta. Dios no es un Dios cicatero. Dios no es un Dios que ha creado, como vimos con el deísmo, que Dios ha creado al ser humano y lo ha abandonado a su libre albedrío y que se la apañe como quiera. Dios es un Dios que quiere al ser humano, que quiere al ser humano. ¿Por qué hizo Dios la tierra? Para poner animales y árboles. Dios hizo la tierra para ti y para mí. O sea, Dios en su voluntad hizo la tierra no para que, digamos, Dios que lo podía haber hecho, permitirme esta forma de hablar. Dios podía haber hecho la tierra, podía haber hecho el universo, podía haber hecho las galaxias, podía haber hecho todo lo que hay, las vías lácteas, todo lo que hay. Y Dios cada mañana, permitirme esta expresión, cada mañana se podía mirar su creación y decir, qué bonita es mi creación. Lo podía haber hecho es Dios, qué bonita es mi creación. De hecho,
Dios vio que todo era bueno y se complacía en todo lo que hacía. Pero Dios, como un artista, podía haber cogido su pincel, su cuadro y pintar y decir, qué bonita la creación. Lo podía haber hecho. Y todos los días está disfrutando, gozándose de su creación. Pero sin embargo Dios hace todo el universo, lo hace todo y hace un pequeñito planeta. Somos muy poquitos, muy pequeñitos. Se llama Tierra. Y esa Tierra, dice el Señor, la voy a poblar. La voy a poblar. Y pone al hombre y a la mujer, creación suya, lo pone en ese sitio con 5 ríos, con un montón de agua, con un clima perfecto, con buena comida, en un sitio maravilloso, para que disfrute de la tierra y su descendencia también. Eso es lo que hace el Señor. El Señor crea las cosas para nuestro disfrute. Si tú te vas al libro de Job, los últimos capítulos de Job, quitando el 42, ¿qué es lo que hace Dios con Job? ¿Qué es lo que le dice Dios a Job? Que tiene que ver con lo que estamos hablando. ¿A dónde estaba él? ¿Dónde estabas tú cuando yo estaba creando todo? ¿Dónde estabas tú, Job? ¿Dónde estabas tú cuando yo hice el Leviatán? ¿Dónde estabas tú cuando yo hice tal animal, tal cosa? ¿Dónde estaba? Y hay 100 y pico de preguntas, es un argumento demoledor de parte de yo no me imagino, yo no sé muy bien, pero yo estoy allí y Dios me está preguntando, ¿dónde estabas tú? Y yo cada vida y más chiquitito, hasta desaparecer, porque el argumento de Dios es un argumento tremendo. ¿Dónde estabas tú? Y todo ese argumento tiene que ver con la creación y la naturaleza que Dios ha hecho. Si tú te vas al Salmo 104, todo el Salmo 104 es un canto a la creación. Es un canto a la creación. Entonces, cuando estamos cuando el ser humano mira, está en la tierra y está solo o con compañía y se llega a plantear, ¿hay alguien que esté por encima de mí? ¿Hay alguien que me haya creado? ¿Alguien con el que yo pueda hablar? ¿Hay alguien que haya podido hacer estas cataratas, estas montañas, estos ríos? ¿Hay alguien? Y la palabra de Dios nos dice que a través de eso, a través de la revelación de la naturaleza, el hombre puede llegar a entender, a conocer que hay un ser superior a él. Por supuesto que no va a conocer, no sabe cómo se llama. O sea, no sabe, una persona que nunca ha escuchado hablar de Dios y nunca ha escuchado hablar de Cristo, y él no va a decir es Cristo porque desconoce el nombre. Tampoco va a saber que es un pecador porque no sabe que es un pecador, porque no sabe realmente lo que hay en su naturaleza, no sabe nada. Pero sí sabe que alguien ha creado esto. Y esto de alguna forma nos lleva a la conclusión de que existe un Dios que lo ha creado y se manifiesta. A lo mejor cuando dice Señor, es que tú no me has dicho que yo soy pecador, y es verdad. Por eso Dios te puede decir, bueno, pero yo tuve un plan. Yo después mandé los profetas, mandé la Escritura y mandé a Jesús. Pero sí podemos decir, pero te hice el mundo, y a que tú sabías que alguien había hecho el mundo, aunque no supieras decirme que era yo. Y esa persona puede decir, sí, yo sé que alguien hizo el mundo. Todas las culturas, hermanos, todas. Hoy estaba viendo un reportaje, esta tarde antes de venir, estaba viendo un reportaje de los incas, de los incas y de todas las tribus que había en México y todo lo que conocemos hoy como América Central. Los aztecas, etc. ¿no? Pues es interesante, todas las culturas, desde América hasta África, hasta Oceanía, todas las culturas creen en un Dios superior por la creación, en alguien que ha creado todo, y le dan culto conforme al conocimiento que tiene, le dan culto, y a lo mejor uno le llama, como los indios les llaman Manicú, otros le dicen tal, pero todos ya, ¿por qué? Porque se quedan extasiados con lo que Dios ha hecho, como eso, ¿no? Eso es algo que Dios ha hecho eso, esas nubes que están ahí con ese águila, ¿no? Dios lo ha creado todo, hermanos. Entonces, uno de los argumentos que tenemos para decir a la persona y para nuestro propio entendimiento es ¿cómo se revela Dios?
Pues una de las maneras que Dios se revela es a través de la creación. Tú no te has quedado nunca perplejo, no te has quedado nunca con la boca abierta, cañón de la baba, por algo que has visto de la creación. No te has quedado perplejo y dicho, ¿esto cómo es posible? Y a mí me van a decir que esto es producto de una evolución o de un gas gaseoso que ha explotado. Te quedas perplejo cuando tú ves esas cosas y tú dices, ¿quién hay detrás de esto? Tan bonito, tan hermoso. ¿Verdad, María Jesús? El lunes vi yo unas nubes que parecían algodones amontonados. No era natural las nubes. Y me quedé, digo, qué cosa tan bonita, preciosa, en el horizonte. Y fijaros que incluso la Escritura, para todavía ir más María, la propia Escritura nos dice que Dios sabe el nombre de todas las estrellas. Y Dios sabe el nombre de todo lo que ha creado. Por lo tanto, hermano, ¿cómo se revela Dios? Pues una de las maneras en las que Dios se revela es a través de la creación. Hermosa. Mira que la maltratamos, Mira que la maltratamos. Mira que lo que Dios dice, te voy a entregar esto para que tú seas mayor nombre. Y fructificar, multiplicar, cuidar la tierra, y el ser humano lo estamos maltratando, lo estamos matando, estamos destruyendo. Y aún a pesar de todo eso, la tierra es maravillosa. Y la creación de Dios es maravillosa. Y cualquier persona, una persona puede mirar hacia arriba y decir, ¿esto quién lo ha creado? ¿Quién me cabe algo? ¿Qué lo ha creado? Otra manera que Dios se revela, con esto voy a terminar, lo encontramos en Romanos también, en el capítulo 2, versículo 14 al 15. Romanos, capítulo 2, versículo 14 al 15. ¿Quién lo quiere leer? Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, esto es, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándole o defendiéndole su razonamiento. En el día en que Dios juzgará Jesucristo los secretos de los hombres, conforme a mi evangelio. Muy bien. ¿Cómo se manifiesta aquí el Señor? Antes hemos visto que se manifiesta a través de su creación. ¿Y aquí cómo se manifiesta? A través de su conciencia. A través de la conciencia. Mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia. ¿Y qué es lo que hace la conciencia? Acusando o defendiendo su razonamiento. Si tú pudieses definir, aquí tenemos gente importante, ¿cómo definirías tú la conciencia? Si es que se puede definir. ¿Cómo definirías tú la conciencia? Una vocecita interior que le hace ver al hombre lo que está bien y lo que está mal. Buena definición. Una vocecita, a veces no una vocecita, a veces un grito, pero efectivamente, una voz interior que nos hace ver lo que está bien y lo que está mal. La pregunta, hermanos, es ¿de dónde viene esa voz? ¿Cómo una persona que nunca ha escuchado hablar de Dios, que no sabe lo que es la ley moral, que no sabe lo que es nunca le han enseñado entre hacer lo correcto y lo incorrecto? O sea, ¿cómo sabe una persona lo que está bien y lo que está mal? Sabiendo también, ojo, no nos engañemos tampoco, sabiendo también que la conciencia también está tocada por el pecado, ojo, que tampoco nuestra conciencia no es perfecta, porque está tocada también por el pecado, pero dentro de eso, la conciencia nos permite tener, pues digamos, una capacidad para discernir entre el bien y el mal. ¿De dónde viene al hombre esa conciencia? Pues igual que hizo con la eternidad, de la que uno vio. Un bien. Porque somos criados, todo hecho semejante a Dios. Yo creo que cuando nacemos lo traemos ya grabado en la cabeza.
la conciencia. Lo que pasa es que a veces el apartarse de Dios, darle la espalda a Dios, porque también esta palabra que se cauteriza. Se cauteriza. A veces el Se ser humano endurece. se endurece tanto como que no escucha esta conciencia. Y yo muchas veces con personas que no conocen a Dios, lo que oigo es que convéncelos de pecado y que tengan esta inquietud de querer buscar a Dios. Porque a veces el ser humano se adapta a vivir una vida cómoda y a lo que ya han dicho, que no tienen este interés de buscar a Dios y piensan que lo que están haciendo todo es bueno. ¿No? Y a veces, aunque la conciencia está ahí, pero como que la calla. Una de las cosas que yo siempre he orado por mis hijas, y ahora oro desde que nació Emma, yo oro todos los días por Emma por varias cosas, pero una de las cosas que oro por ella es que ella sepa discernir entre el bien y el mal. Esa es una oración diaria. Que sepa discernir entre el bien y el mal y que sepa con quién juntarse y con quién. Eso solamente lo puede hacer Dios. Pero Dios también usa la conciencia para saber lo que es correcto y lo que es malo. Yo no estoy diciendo que a través de la conciencia vamos a ser salvos. Eso no lo dice la Escritura. Tampoco estoy diciendo que a través de saber que Dios ha creado el mundo vamos a ser salvos. Tampoco dice eso la Escritura. Lo que estoy diciendo, lo que dice la Escritura es que Dios se revela. Ante alguien que diga, Dios se revela, sí. Dios se revela ante la creación. Alguien ha diseñado esto. Alguien ha creado esto. Dios se revela a través de la conciencia. ¿Por qué tenemos ese sentido, esa cosa de entre el bien y el mal? Desde los niños hasta las personas mayores. Y es verdad, como dice Charlie, que, como he dicho antes, como la conciencia también está llena de pecado, porque somos pecadores, pero dentro de eso también nos permite vislumbrar cosas correctas y cosas que son incorrectas, cosas que están bien y cosas que están mal. ¿De dónde le viene ese sentido del bien y el mal, de la justicia al ser humano? Por la conciencia. Por la conciencia. Cuando una persona está en lo que ella ha puesto, lo que ella ha dicho antes, un ejemplo típico de la persona que tenía una conciencia súper endurecida es Faraón. Faraón tenía una conciencia súper endurecida. Mira que Dios dijo, pues Faraón cada vez estaba más endurecido. La conciencia también se endurece. Pero dentro de esa situación hay mucha gente que dicen que nunca le han enseñado a robar es malo. Y dicen, robar es malo, eso no está bien. Que nunca le han enseñado a mentir y te dicen, mentir no está bien, eso no es correcto. ¿De dónde le viene a la mente este tipo de situaciones? Este tipo de cosas. Porque Dios lo ha puesto, por la conciencia. No olvidemos nunca que estamos hechos a imagen y semejanza de Dios. De verdad que ya debe decir, iba a decir que estamos creados a imagen y semejanza de Dios. Y una parte de esa imagen es la conciencia. Efectivamente. Tiene que ver la conciencia con el espíritu. ¿Tiene que ver la conciencia con el qué? ¿Tiene que ver la conciencia con el espíritu? Porque el Señor cuando nos creó a nosotros es espíritu. Si no, ¿qué? Pero es espíritu de vida. Lo que Dios solo fue el espíritu de vida, pero el espíritu lo recibimos cuando nos arrepentimos y aceptamos a Cristo. Entra el espíritu, que es el que nos da el discernimiento y nos da el convencimiento de pecado y nos da. Entonces, muchas veces a las personas que no conocen a Dios queremos que a lo mejor razonen o que comprendan que lo que nosotros vemos tan claro ellos lo quieran ver. Y cuando no tienen el Espíritu de Dios dentro, no pueden verlo, no se les puede manifestar. ¿No? Lo que pasa es que Dios en su misericordia, como son sus criaturas, ¿vale? Dios los ama y le da la oportunidad a todo el mundo, pero no podemos querer que una persona que no tenga a Dios se manifieste el Espíritu Santo en ellos para que puedan comprender, no sé si me explico. Sí, totalmente. ¿Vale? Entonces, tenemos que hacerle razonar por la conciencia lo que está bien, lo que está mal, ¿vale?
y que Dios le revele o le convenza, ¿vale?, de que necesitan a Dios en su vida. Que Dios lo dice que Él hace el querer como el hacer por su buena voluntad. Entonces es donde tenemos que Dios convenza a esa persona de la necesidad de buscar a Dios, de conocer a Dios, y que ahí el Señor vaya trabajando. Pero el Espíritu Santo trabaja cuando el Espíritu Santo mora en nosotros. Y mora cuando una persona realmente ha creído y se aparta y a lo mejor está haciendo cosas. Si verdaderamente ha recibido, es el Espíritu Santo el que lo convence para que vuelva a los pies del Señor, porque está ahí. Sí, porque el Señor dice, cuando dice me voy, pero no se cae solo. Lo que hace el Espíritu Santo es que potencia la conciencia, eso sí. El sentido del bien y del mal, el Espíritu Santo lo hace mucho más, porque no hace los frutos del Espíritu Santo, amor, etcétera, etcétera, tiene que ver con todas las cosas buenas. Y cuando conocemos a Cristo, una de las cosas que ocurre también es que la conciencia de alguna forma no la despierta más, eso sí es verdad. Pero no es que tengamos la conciencia, digamos, a través de la conciencia podemos llegar a un conocimiento. Podemos llegar a un conocimiento de que Dios lo hace, de que Dios está ahí y sabemos el bien y el mal. Pero es verdad que cuando conocemos a Cristo, todos podemos dar testimonio de que en el momento que conocimos a Cristo nos dimos cuenta de que hacíamos ante cosas que no solo eran buenas y ahora no son buenas. Así que fijaos, hermanos y hermanas, que hoy hemos visto dos cosas que son cuatro cosas que son importantes. Una es, a manera de introducción a lo que estamos viendo de la revelación de Dios, que Dios se ha revelado, efectivamente. Y ese Dios que se ha revelado es un Dios que se revela en el Evangelio, en su justicia, y un Dios que se revela también con su ira, no lo olvidemos nunca. Y hemos visto dos maneras en las que Dios se revela. La semana que viene continuaremos con este tema de otras maneras en las que Dios se revela. Pero hoy hemos visto que Dios se revela, se manifiesta a través de la creación, y hemos visto que Dios se manifiesta también a través de la conciencia. Esa cosa que nos ayuda, ese botoncito que Dios nos ha puesto, que nos ayuda a discernir entre el bien y el mal. Eso no viene del ser humano, porque viene de fuera. Eso es alguien que lo ha puesto. Y nos ha puesto esa vocecita o esa conciencia, lo mismo que nos ha puesto el poder de amar. Porque si no fuéramos y el que nos ha creado es el que nos ha puesto ese sentimiento tan hermoso de amor, ¿no? El más contigo, tu familia, el más contigo. Viene de parte de Dios por habernos creado él, y son dones que Dios nos puso. Que lo desarrollemos en nuestra vida. Perfecto, familia. Pues vamos a terminar y me gustaría, si es posible, que aparte de tu devocional, del libro que estás leyendo, me gustaría si esta semana, si es posible, cada día, si no muchas veces, si es posible que cada día leas, no estoy diciendo que escribas, que memorices, no, simplemente que leas el Salmo 104. Salmo 104. Cada día. Salmo 104. Es un salmo maravilloso que nos habla de la creación de Dios. Salmo 104 y ya está, solamente me conformo con eso. No te veo que traiga un estudio bíblico ni un versículo de más. Otra cosa que tú quieras memorizar, pero que leamos el Salmo 104 durante esta semana. ¿Vale, familia?